Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte. Vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, aquí en Santo Domingo. Proteger a jóvenes que están en alto riesgo, llevarlos, formarlos. Y los salesianos son los que se ocupan de esa difícil, durísima tarea de formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Muy bien. Bueno, Participación Ciudadana hizo una petición que hasta es válida a la Cámara de Cuentas, en vista de que la Cámara de Cuentas salió, como dicen, con un ánimo bien alto, con un impulso, publicando las auditorías, tanto de Hacienda, de Industria y Comercio, y no recuerdo qué otra institución, el NINAIPI. Pero refiriéndose a las gestiones del PLD o del gobierno de Danilo Medina. Y quieras o no, todo el mundo interpretó eso como la continuidad de lo que hoy está en justicia y que hay una selectividad con las auditorías. Se hacen las auditorías de los pasados, no se hacen las de los presentes. Eso es lo que se quiere dejar dicho. Participación Ciudadana ha dicho, no eso, pero ha dicho que a los aspirantes a ser candidatos del PRM que están ocupando posiciones públicas, que se le auditen. Porque se sospecha todo lo que estamos en estos asuntos con ánimo de servirle al país, vamos a decir, y no servirnos de esas cosas, hacemos esa advertencia sana de que esas aspiraciones tempranas y todas esas aspiraciones en gente que son flores de un día, gente que no tiene
qué sé yo, un trabajo político extenso o un trabajo de Estado, que vamos a admitir que no sea posible usted conseguir un trabajo de Estado estando en la oposición tanto tiempo. Me dirán, bueno, ¿y cómo, Fermín? Entonces, ¿cómo vamos a tener un trabajo de Estado nosotros en la oposición? Bueno, eso, usted, aunque no tenga un cargo público, usted se prepara en asuntos de Estado. Y usted tiene que formarse no solamente de la carrera universitaria, sino de todas esas actividades que están dirigidas o que se enfoca el mandato, el gobierno, esas políticas públicas. Usted se va formando, leyendo, porque hay que leer, es que hay que leer, y mucho de eso no le gusta la lectura, porque es que esos libros muerden. Entonces, usted se va haciendo una especie de formato del trabajo, de cómo se tiene que llegar al Estado y usted ser eficiente desde que usted llegue. Y cómo usted se tiene que asesorar y escoger sus colaboradores, porque esa es una de las grandes virtudes que tiene un presidente de la República, es saber escoger a sus colaboradores, porque si no el gobierno termina con muchas dificultades. Y lo hemos advertido con estas mismas autoridades porque entraron como verdaderos novicios. Era gente que no tenía experiencia de Estado. Y Participación Ciudadana ha hecho esa petición a la Cámara de Cuentas. Difícilmente la Cámara de Cuentas pueda complacer a Participación Ciudadana, porque uno sabe cómo es que se hacen las cosas para que no venga a aparecer todo lo dañino que ha habido en esta gestión y que se sospecha que ha habido actos de corrupción y se han ocultado, no se han aireado. Entonces, no es verdad que van a exponer al gobierno a que termine en una verdadera escandalera la administración. Eso va a ser muy difícil. Ahora, yo creo que lo más justo es que la Cámara de Cuentas nueva, para que se pueda, diríamos, que pueda distanciarse de aquellas cámaras de cuentas serviles que no pudieron llenar el papel de ser verdaderos auxiliares del Estado, en el sentido de darle seguimiento a las cuentas públicas y ver cómo se manejan los recursos, el bien común, y hacer lo que hacen en los juzgados, o qué sé yo, no sé, en los tribunales que rifan, hacen una lotería de a qué juez que le va a caer el caso X. No como antes, que mandaban los casos a determinada cámara dependiendo, y eso servía para manejar muchísimas cosas en forma dudosa y enneblinar también los casos. En otro caso también, los temores pagaban para... No me mande a la séptima, que ahí está el magistrado Severino. Y eso es un infierno, esa cámara. Entonces usted pagaba para que no le dirigieran eso allí. Ante aquella evidencia tan clara, ¿qué se hizo en la justicia? No vamos a una lotería. Creo yo que así que se hace, no sé, creo que así. Y entonces los casos, ustedes no van directamente donde diga ese juez, que yo creo que es juez de la instrucción, que le llaman, no sé. Pero ese no es directo que manda las cosas, no, hay que ir, como se dice, sortear eso, a ver a qué juez le puede caer el caso, y él se atiende el caso, pero no hay una selectividad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en la Cámara de Cuentas? Miren, señores miembros de la Cámara de Cuentas, cojan una funda de bingo y ustedes le ponen unos numeritos a los ministerios y ustedes le ponen ahí
los de ahora y los de ayer, y usted saca con los ojos vendados, usted saca el caso que van a conocer. Y ustedes van y dicen, auditoría 2020 a 2022, educación. Salió eso, esa es la que van a auditar. Pero no cojan la del 2020 para atrás, porque se van a pasar 10 años haciendo auditorías y obviando las auditorías de hoy. Por eso es que eso es difícil, porque es que lamentablemente aquí los cargos públicos politizados, escogidos en forma politizada por mayorías, imagínense ustedes, ¿qué va a pasar? No van a afilar cuchillos para su propia garganta, como se dice. Es complicado y yo me voy a permitir leer lo que yo escribí ayer, martes, a veces escribo y lo comento aquí. Pero es precisamente en ese sentido que lo ha visto Participación Ciudadana, la preocupación que le llama Participación Ciudadana, el manejo de esas instituciones, con gente aspirando a ser candidato del PRM. La sospecha es legítima de que manejan recursos y de que pueden manejar nóminas y bienes y tuercen situaciones de compras y contrataciones de servicios y hacen muchísimos tollos, lamentablemente. Vamos a ver lo que yo escribí. Fájense a gobernar. Ese fue el título de lo que yo escribí en el Nacional ayer. Hay que ser audaz y falto de tacto para lanzar una aspiración de dirigir la nación ocupando una posición en el gobierno, cuando en la mayoría de las instituciones sus servicios están en franca descomposición. Las mismas que manejan los mismos que están aspirando. Aquí no hay agua, el agua es un problema, las inundaciones, por cualquier llovinita está inundada la ciudad, no hay alcantarillado pluvial ni sanitario, no funciona con muchas deficiencias, el ayuntamiento, pero todos son aspirantes. ¿Y por dónde que andamos? Ay, Dios mío. Vamos a seguir. A casi 5 años de mandato, se ve que no se han cumplido las expectativas y el pueblo comienza a apreciarlo. Ya es visible esa falta de ganas, esa pereza en gran parte del funcionariado que le impide solucionar no todo lo que implica el cambio prometido, que es mucho, sino la incapacidad para unir voluntades y ejercer el poder sólidamente unidos y no de espalda a unos y otros. El 27 de mayo del 2025, el Listín Diario editorializó: burócratas que se olvidan del pueblo. Opinión esta que es un retrato hablado. Y agregó: la negligencia institucional se ha convertido en una práctica consuetudinaria. Esa molicie de los funcionarios aspirantes que se han recostado en el presidente, cuyo estilo coloquial, aunque no logre diferenciarlo del sello oligárquico, y la fuerte indiferencia con la marginalidad que arrastra el gobierno, por ese personal y grupal sentido de la división clasista, sin embargo, su poder político es decisivo y determinante. El del presidente, siempre andan todos recostados al presidente. Entonces, en medio de tantas vulnerabilidades acumulándose en la población y un oficialismo que ha devenido en esfumarse en gestos y palabras, espigar una candidatura a destiempo y con pocos logros que exhibir es solo propio de audaces. Toda esta suerte de multipolarización de aspirantes en medio de una tupida y crecida maleza que cubre las ruinas silentes en que están muchas obras públicas es un grave error de perspectiva típica de la inexperiencia de Estado. Luego, las jeremiadas
los lamentos de Jeremías. Pero agréguese a toda esta degradación de la acción pública las complicidades ruinosas con estamentos de corrupción y descomposición social tipificados en esa familia política como herencia maldita. El firme empeño para obtener la permanencia parece basarse en esa realidad escrita, todo lo que hemos dicho. También en esa suerte de cruce del desierto, solo superable a papeletazo limpio y regalos de bienes públicos. Líbrennos los cielos. Señores, uno escribe esa cosa. Yo escribí eso ayer martes. Participación Ciudadana habló hoy, o por lo menos se reflejó hoy en los periódicos. Probablemente emitieron esa declaración ayer. Y coincidimos en el sentido de que hay que tener cuidado, porque esos precandidatos se les va la mano y comienzan a poner nóminas y a poner sus cuadros y la persona y a sacar por allí para poder conseguir por aquí apoyos, y no sabe cómo se manejan esos partidos políticos en el poder. Entonces, Participación Ciudadana dice, vamos a auditar a esa gente, a los precandidatos. Pero con ese estilo que tiene la Cámara de Cuentas va a ser difícil. Ahora, si es sorteado, lo que salga de ahí, eso es lo que se va a auditar. Y sale el Congreso, o sale la Secretaría Administrativa de la Presidencia, o la Secretaría de la Presidencia, hay que auditar esas. Pero esas cosas no son fáciles. Imagínense ustedes auditar a educación. Eso es un lío, verdaderamente un lío. Pero es justo que si usted estuvo allí como incumbente y usted aspira a ser presidente de la República o candidato del PRM, es bueno que se la audite a ver qué es lo que usted hizo allí. Bebe gracias. El caso del señor Fulcar, que lo vi que aspira a ser escogido como candidato del PRM a la presidencia de la República. Lo más lógico es que se audite su gestión y ver si su gestión fue positiva o fue negativa para inmediatamente descalificarlo o aprobarlo. Pero la verdad es mala de ver, definitivamente, o por lo menos esa verdad es mala de ver. Bueno, fíjense cómo es, miren cómo es que anda eso, esas aspiraciones. El señor Guido Gómez Mazara es el director de Indotel. Indotel ha tomado una decisión que saludamos. Tratar de restringir la presencia de las emisiones de las emisoras haitianas en las provincias fronterizas. Indotel se ha comprometido a limitar ese espacio de onda que ocupan las emisoras haitianas y que prácticamente absorben o tienen o saturan el espacio radioeléctrico, radiofónico, no sé, de la zona de la frontera. El director, Guido Gómez Mazara, ha dicho, no, eso se va a acabar, eso se llama Soberanía 4.0. Muy bien, saludamos eso, porque eso es dominicanizar la radio y además despejar esa falsa cultura haitiana, buduista y como diríamos, de todo ese fetichismo y todo aquello que no encaja con nuestra costumbre, y alejar esas emisiones de radio de la frontera es un logro y es una buena decisión de Indotel, cosa que saludamos. Sin embargo, fíjense, para anunciar eso se hace un acto costoso, seguro, muy vistoso, y entonces con una grandilocuencia que se queda como si fuera en una pugna que andan los precandidatos. Es decir, a ver cuál brilla más. Bueno, yo estoy en Indotel, hago un acto para brillar también.
El que está en aduana hace lo mismo, el que está en APA dice lo mismo, el que está en la casa hará lo mismo, el que está donde más son los aspirantes, son tantos, el que está en la Liga Municipal Dominicana hace su evento, el que Fulcar, el secretario de Estado sin cartera, hará su evento. Pero ¿cómo es el asunto? Luchando uno por brillar más que otros. En eso es que están. Los candidatos, o el de Industria y Comercio, hace también muchísimos eventos. Y es como si fueran una de la misma alcaldesa, o el que está en turismo. Aspirantes todos a ser candidatos. Pero hacen unos eventos todos para fines de como llamar la atención, escenificar el acto público, como a ver quién lo hace más esplendoroso. Pero eso es costoso, gastan un dineral. Pero ese dinero público no le duele a nadie, lamentablemente. Así es que andamos. No hay forma de que eso se corrija. Bueno, yo vi una nota de Puerto Rico que a mí me ha dejado verdaderamente chocado, porque un 68% de los hogares en Puerto Rico presenta pobreza por debajo de la línea de pobreza. Eso está como muy alto. Pero se hizo una encuesta de 597,000 hogares en Puerto Rico y se ha determinado que el 68% de esa población está por debajo de la línea de pobreza. Y eso me acuerda a mí. ¿Por qué? Me acuerda a Balaguer. Porque yo he hecho muchas veces la anécdota de que estando nosotros en Esperanza, que por allí, entregando unas viviendas ahí, Balaguer. Y era un jueves de rueda de prensa, que se hacían ruedas de prensa. Un periodista le preguntó al doctor Balaguer que si se había enterado de una información que brindó el director de FAO, en ese momento aquí, creo que era Rodrigo Santa Cruz, que se llamaba Rodrigo, pero era apellido Santa Cruz. Y el señor había manifestado que en el país había un nivel de pobreza extrema de un 62% de pobreza extrema. Y Balaguer respondió, bueno, si es verdad esa nota, el país debe estar lleno de socorristas de Naciones Unidas. Porque con un nivel de pobreza extrema de un 62%, eso es para que la gente prácticamente esté en la indigencia pidiendo. Y el país yo creo que no está así, decía Balaguer. Y el hombre en la noche cogió al palacio a pedir excusas porque lo malinterpretaron, que él no quiso decir eso. Bien, eso terminó en que el hombre se tuvo que ir del país después. Entonces, en Puerto Rico pienso yo que dirán lo mismo, porque una posesión como Puerto Rico de los Estados Unidos de Norteamérica, que la mayoría de la población tiene espacio porque son ciudadanos norteamericanos de irse al continente. ¿Cómo es posible que la isla esté pasando por un 68% de pobreza extrema, diríamos, por debajo de la línea de pobreza? Yo no sé si es pobreza extrema o ese nivel de línea de pobreza, yo no sé cómo que lo están midiendo en Puerto Rico. Pero cuando uno lo pone por debajo de la línea de pobreza, usted está prácticamente en extrema pobreza o en indigencia total. Entonces esos números son preocupantes y más que un 55% además, dice esa encuesta, que son de hogares de adultos, donde hay adultos de 60 años más. Y eso es preocupante, donde en Puerto Rico, como uno sabe, hay muchos pensionados también, país muy pequeñísimo, pero me parece que esos son números muy altos. Para un país con el estándar que ha tenido Puerto Rico, me parecen altos. Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, toda la ciudadanía prácticamente ha saludado el esfuerzo de las autoridades por echar a la calle 1.100 policías nuevos, que son policías, parece que ahora son policías de verdad. Según el asesor de la policía, dice que son agentes depurados, lo mejor que han sacado ellos de esa depuración. Casi, vamos a decir, yo le voy a agregar a eso una especie de destilación, que casi es una, ¿cómo diríamos? Es una esencia, la esencia mejor destilada de la Policía Nacional. De todo lo que se presentaron parece, y han sacado 1.100, que son 1.100 estrellas, según ha señalado el asesor policial, que son los mejores que ellos pudieron determinar en ese arsenal de gente que me imagino que iría para probar suerte. Dicen ellos, que dice el señor, que se hicieron innumerables pruebas de sus habilidades en el uso de la fuerza, abordaje al ciudadano, psicológicas, intelectuales, de las cuales resultaron electos los mejores. Muy bien. Gente que sabrá relacionarse con las demás fuerzas y con los demás servicios, 911, salud pública, etcétera, etcétera. Muy bien, Ministerio Público, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, eso es saludable, que esos agentes sean gente bien entrenados y buenos policías, que entiendan y se conciencien que no es a dar garrotazos ni balazos que van a, o como se dice, a intercambiar puños, porque ya hemos visto cosas ahí en la calle que son penosas. Pleitos entre policías y ciudadanos, cosa que uno, bueno, hay que ver el nivel de tolerancia que no dan tiro por eso a los revoltosos, como se dice, o a los que se resisten. Muchas veces a las arbitrariedades también policiales, quieren estar haciendo cosas sin como, porque yo soy el jefe, y eso no está bien. Ahora, hoy el Nacional trae la nota. La presencia escasa. Es un plan piloto, dicen ellos,
en la policía. Y como plan piloto, ese pilotaje hay que esperar que dé resultados y ver si, y evaluar los resultados, cosa que también es correcta. Pero fíjense que ya, dice el Nacional, 2 horas tuvo periodistas del Nacional recorriendo la capital y cita todos los sectores, Santo Domingo Este, Oeste, Santo Domingo Central y todo esto. Y la presencia de esos policías escasísima o nula. Entonces, la policía o interior y policía tienen que coordinar mejor eso. Si ustedes van a lanzar a esa gente y ya lo hacen así con toda esa, diríamos, esa ceremonia que se hizo ahí, es para que estén en la calle. Pero si no lo van a lanzar, entonces digan, mejor miren, esto se va a hacer esta ceremonia, pero esta gente van a salir a la calle en forma gradual, o van a salir el jueves o el viernes, porque estamos todavía repartiendo los uniformes. Pero den una excusa. Pero ya le sacan una mala nota con eso, lamentablemente, sin necesidad. Pero es bueno que la autoridad haya tomado la decisión de mandar a esos policías, cosa que está muy bien. Bien, entonces, yo no sé, la justicia nacional, la justicia tiene que ajustarse, porque estamos viendo muchas cosas malas. Hay un coronel asesino de 2 jóvenes, un matrimonio de jóvenes evangélicos, aquella vez por camino a Villa Altagracia, fue un crimen alevosísimo. Tal vez no, vamos a decir, el policía no tenía tal vez la intención de matar específicamente a esas 2 personas, pero matar 2 personas por confusión o por una mala información también, eso es un hecho gravísimo, condenable indiscutiblemente. Uno sabe que tal vez él no iba, la intención de ese oficial no era, vamos a matar a este y a esta muchacha, que son fulano y fulano, hasta que yo lo conozco y son 2 delincuentes, y se están haciendo pasar por evangélicos, qué sé yo. O sea, es difícil que surgiera eso así, pero todo el mundo explicó que eso fue, parece que se confundieron y mira, ahí va ese carro con 2 personas raras y eso, estamos buscando un carro en eso mismo, si es, dispárenle. Entonces, así no se puede. Bueno, el asunto es que el hombre le han cantado 20 años y aparece una jueza o jueces que le despachan, mire, le vamos a rebajar 10. Uy, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que vamos a rebajar 10? La justicia no, entonces los jueces tienen que andar claro. ¿Qué es lo que está pasando? Dictan coerciones, muchas veces complacientes, otras veces a narcos, no lo juzgan mal, le dan coerción para que visiten a un narco. Todo el mundo sabe que esa persona se va a fugar. Los rebeldes son miles. ¿Quién los autoriza? Los jueces. Pues no son los fiscales. Entonces los jueces no andan claros. Por ejemplo, esos casos de narcos. ¿Qué es lo que va a pasar con estos narcos? Aquí se juzgó una señora y le cantaron 5 años y no hay forma de que esa señora pueda ir a prisión. Y que pidió una revisión de un caso fallado en Suprema Corte de Justicia, que se supone que es lo último, porque eso no tiene que ir al Tribunal Constitucional. Apelación, el asunto que la señora parece que se resiste a caer presa, pero es una dama muy influyente del partido oficial, diputada fue. Y hay un caso abierto, gravísimo, 5 años, eso no se le toca. Pero el Ministerio Público ya ha trabajado el caso. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la justicia? Esos son casos muy feos, que se ven muy feos, los demás casos también, de narcotráfico relacionado con políticos y políticos del oficialismo, que es peor. Entonces, eso da malas señales. La justicia no anda clara. Entonces, estamos viendo casos, por ejemplo, como este. El Ministerio Público dice, presentó más de 300 pruebas en caso Coral. No sé cómo el Nacional le ha llamado, le ha puesto el nombre que ellos no quieren que le ponga, aunque el Tribunal Constitucional. Hay que decir de Cáceres y Comparte, del general Cáceres y Comparte. Pero es que hay 2 Corales, porque hay otro también, un 5G, que si yo no sé. Bien. Si el Ministerio Público ha llevado 300 pruebas,
Ese caso debe tener 4 años ventilándose ahí. Pero por Dios, ¿cuándo es que van a fallar eso? Si esa gente no son culpables, despáchenlo. Y si son culpables, senténcienlo y dígale cuánto es la sentencia que le cae. Pero ¿y cómo es que esta justicia dominicana va a seguir en esto? Casos donde se presentan 300 pruebas. Óigame, como dice el Ministerio Público, ponga usted que los jueces desestimen 200 por débiles o porque fueron tomadas en forma ilegal, qué sé yo. Pero hay 100 más y entonces con esas 100 no es válido para... Mire, a esa gente le sale 1 año, 2, 5, 10 o absuelto, que lo suelten y punto, y se acabó ese juicio. Pero vamos a terminar con eso, señores. ¿Y dónde está la justicia dominicana? Esas cosas tienen que salir rápido, porque eso es lo que tiene, que eso daña la justicia, ese dispendio judicial, todo ese estoicismo, como hemos dicho nosotros aquí, como se dice, apegándose a tantas, qué sé yo, garantías, pero hacen tantas garantías que dañan los procesos. 300 pruebas. Dice el Ministerio Público que presentó para el caso Coral y no hay forma de que eso termine. Y esa gente casi 5 años con este caso. Eso tiene que evacuarse, eso tiene que salir, como se dice. Eso no puede seguir así. Entonces, así se van acumulando cosas. Ya esto no es culpa de la justicia, de los jueces, pero esta parte que yo voy a decir ahora tiene que ver el Ministerio Público. ¿Cómo es posible, señores, que una coronela de la Fuerza Aérea quiera imponer ese coronelato, gran cosa, pues coronel es cualquiera en este país? Cualquier tigre se mete a coronel aquí. Pero ahí andaba un haitiano vestido de teniente. Dios mío. Aquí cualquiera es coronel, digo yo, Manuel Fermín. Yo no soy coronel porque yo no me enganché con tiempo, pero me hubieran hecho coronel. Porque es que eso ya es cualquiera el coronel aquí. Esa coronela se ha dedicado a invadir terreno, pero uno sabe que los militares aquí se han prestado, muchísimos militares, a esa vagabundería de invadir terrenos públicos y privados, que nosotros hemos hablado de eso ya yo no sé cuántas veces. Siempre hemos criticado toda esta dejadez de las autoridades que no quieren, porque ¿quién es el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea? ¿Quién es el secretario o el director de la Fuerza Armada Dominicana? Que no llamen acá a esa señora, mire, venga acá. Usted, mire, tiene una litis con unos abogados. ¿Desde cuándo usted es dueña de esos terrenos? ¿Usted heredó esos terrenos de alguien o se lo compró? ¿A quién le compró usted esos terrenos? La señora que hable y diga, pero no es que una coronela tiene jurisdicción como para impedir que la autoridad o que los jueces puedan, o los abogados de los dueños o de los pretensos dueños o de los que alegan que tienen sus verdaderos títulos. Pero eso que leímos ahí en un periódico, todo ese relato, señores, que han dicho un abogado apellido Cunillera, ese señor relató todo el fraude, cómo es que se hacen esos fraudes, pero todo eso lo hemos delatado, toda la gente que estamos en estos medios. Bandas de tigres, yo recuerdo ahí en Pedro Brán y todas esas zonas ahí, nosotros hemos denunciado todos esos terrenos del Consejo Estatal del Azúcar que han sido vendidos legalmente, otros que fueron vendidos ilegalmente y otros que fueron ocupados a la brava por una banda de tigres armados, pero acompañados de quienes, de regidores y de diputados y de síndicos, de quienes, de los partidos que están en el poder. El partido oficial siempre tiene esas particularidades. Desde los tiempos del PRD gobernando lo mismo, en el Partido Reformista lo mismo también. Los PLDistas, todo el mundo hace lo que le da la gana con los terrenos y los terrenos públicos. Entonces, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está el Ministerio Público? Ya la policía, yo creo que ni la policía puede, porque la policía ya no puede hacer nada si no es con una orden de un fiscal. Ahí en esa zona del Pedro Brán y Hato Nuevo y toda esa zona, terrenos del CEA,
Eso es un desorden, muchísimas invasiones, ocupaciones. Usted le compra al CEA, le compró legalmente y viene y se le mete una banda de tigres armados y dicen que eso es del IAD. ¿Oye? Y por ahí vienen y le invaden y usted, entonces ya la policía ya está harta de eso. Los policías no pueden hacer más. Usted va donde el fiscal también está abrumado porque tiene muchísimos casos ahí, no solamente de hechos, sino los casos comunes de la comunidad, que son muchísimos los que tienen los fiscales, limitados en espacio, limitados en recursos humanos y recursos económicos para atenderlos. Entonces usted lo que tiene que sufrir muchísimo con esos invasores armados, verdaderos delincuentes que lo que andan es vendiendo tierra. Luego vienen los programas, los presidentes, y viene el presidente otorgando títulos definitivos. ¿Y a quién prestigian? A los invasores, le dan los títulos. Eso tiene que ponérsele freno. Eso no puede seguir ese desorden. Ese caso de Boca Chica que yo leí ahí en el periódico, creo que fue en El Caribe, ese caso tiene que buscarse. ¿Cómo es posible que una coronel, una señora esté influyendo ahí de tal forma que la justicia no puede actuar? Porque ellos tienen unos grupos armados y de tigres que lo usan para eso, para tratar de desestimular al dueño y que el dueño se harte del problema y deje la cosa así. Mañana entonces el Estado viene y no tienen título, no, le vamos a conseguir los títulos y le dan los títulos definitivos, muchas veces títulos falsos y hacen de todo y encuentran abogados que falsifican los documentos. Entonces, ¿para dónde que va este país? Ese caso igual que el medio ambiente. Todavía, señor, el ejército sacando haitianos, bandas, 50 haitianos, quemando carbón, los bosques del país, quemaron lo de ellos y ahora están quemando los nuestros también. Y la autoridad nacional, aquí hay que matar 2 haitianos para que se acabe el lío, pues será eso. Fusilar 2 carboneros haitianos, usted los cuelga de un palo. Y allí, lamentablemente, tiene que ser con la fuerza, no vuelven más a quemar carbón. ¿Cómo era que se hacía antes? Entonces, cuando Trujillo, las cosas eran muy difíciles por eso, porque cuando Trujillo, esa gente que él ponía allí, que él ponía los más verdugos de su ejército. Mire, señor Alcántara, yo quiero que usted me cuide la frontera. Una frontera que se cuidaba sola. Pero esa gente colgaban un haitiano y se acabó el relajo. Y nadie más cruza a tumbar un palo a suelo dominicano. Entonces, así no se puede, señores. ¿Dónde está medio ambiente? ¿Para qué está la caballería aérea del ejército y de la fuerza aérea que tiene esos helicópteros? Pero ustedes no pueden revisar aquello. ¿Dónde están la gente de medio ambiente para cuidar los bosques? Que usted el humo de un horno de carbón, usted lo ve a distancia. ¿O cómo era que se comunicaban los apaches? Los indígenas apaches. Con humo. Porque se ve a distancia el humo y no es verdad que donde hay humo, en un área boscosa donde hay humo, hay que ir inmediatamente porque usted sabe lo que hay ahí. Los haitises todavía se siguen quejando que los haitises tienen problemas con haitianos que viven dentro de los haitises. Pero ¿y cómo es posible que esas cosas estén pasando? Es que no hay autoridad aquí. ¿Quién es la autoridad en el país por fin? ¿Quién es que va a mandar este país? ¿Cómo es posible que el medio ambiente no tenga control del bosque en la República Dominicana? Del bosque carbonífero. Porque el del carbón se ve el humo, tienen que quemarlo y usted ve el daño ecológico, usted lo ve desde el aire, se ve ahora con tantos mecanismos. Yo creo que ¿qué falta? Que la NASA le envíe fotos a República Dominicana, Medio Ambiente, para que vean los daños ambientales en la frontera. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores.
Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, vamos a recordarle que hoy es miércoles y los miércoles el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta. Siberia ahora es Damocles, un rayo que no cesa, diría aquel sublime, poeta. Ay Dios, bueno, esas son las cosas que suceden, estos estornudos que le suceden a uno sin uno estar esperándolos. Pero les invito a que lean esas reflexiones de Marino Vinicio Castillo, útil y oportunas, hijas de ese recto juicio de razón y de palabra, y con la meticulosidad que el doctor Castillo trabaja esas reflexiones pedagógicas, concienzudas de Marino Vinicio Castillo. Bien, el que no es concienzudo parece que es Elon Musk. La verdad que el que duerme con serpiente termina mordido, porque hoy me imagino yo, MAGA, el movimiento MAGA de los republicanos de Trump, léase el trumpismo, está disgustado con Elon Musk, porque Elon Musk se ha despachado con unas expresiones muy fuertes y ha catalogado el plan fiscal, el presupuesto de Donald Trump, de abominable. Oigan por dónde que anda. Un hombre que ayer el presidente Trump lo distinguía como, bueno, su príncipe, su rey, su alfil ahí en el Dodge, ese departamento creado para ese caballero. Elon Musk, el hombre más rico de los más ricos del mundo y más exitoso. Pero el hombre, hoy, Steve Bannon, que es uno de los ideólogos de MAGA, critica a Elon Musk como, bueno, un estúpido más y un necio, que lo que estaba ahí era neciando. Canceló muchísima gente y bueno, y el que no alcanzó, que habló de 2 billones que iba a recortar y recortó 100.000 millones apenas, y que eso es muy poco, un fracaso Elon Musk. Pero ya ese se va o se fue.
Y nosotros dijimos, ustedes verán la estampida en ese gabinete, porque es una cuestión de, eso es un manicomio, como dice. Yo no sé cómo va a terminar aquello. Pero hay muchas dificultades ahí en ese gobierno de Donald Trump. Y va a haber más con ese gabinete. Ahora, el que es también el que está un poco perdido es el señor Putin, que quiere una paz a la carta, porque él cree que Ucrania es Palestina. Y eso no es así. Israel no quiere establecer un Estado palestino al lado suyo, a menos que acepten, oigan cómo es, el río Jordán lo administramos nosotros. 400 litros para cada personal o ciudadano judío y 150 para los palestinos, que no se bañen. Un ejército limitado a policías. No pueden tener ejército. Los palestinos no pueden tener un aeropuerto privado. Tiene que ser un aeropuerto que lo administre Israel. Oigan cómo es. Bajo esas condiciones que Israel aceptaría, si tiene que poner allí un Estado palestino, es decir, una paz a la carta. Eso es imposible. El señor Putin piensa que Ucrania es lo mismo. Bueno, para que haya paz, usted tiene que aceptar que la tierra que yo le ocupé y me robé son mías ya. Eso no es de ustedes. Ya lo ocupado por mí es de nosotros. Primero. Segundo, ese ejército no puede estar tan fuerte ahí. Tiene que ser un ejército débil que yo lo pueda manillar, como se dice, o manejar desde aquí. ¿Qué más? Bueno, no puede adherirse a la OTAN, no puede adherirse a la Unión Europea. Tiene que quitar a Zelensky de ahí, el presidente, y poner uno que yo lo narigoré aquí. Es decir, una especie de vamos a poner una freiduría ahí. Pero hermano, venga acá, ¿y usted cree que eso es Palestina? Eso es Ucrania, una república soviética, que por eso es que le ha dado tanto problema a Putin vencerla, porque es soviético contra soviéticos. Y Ucrania era la más avanzada de toda esa república, igual que Rusia era Ucrania, donde estaban las grandes bombas atómicas, los grandes misiles, los grandes barcos, era ahí que se fabricaban las plantas de energía nuclear de Ucrania. Dicen todo que era lo que había. La gran fábrica de armas de la Unión Soviética era en Ucrania. Entonces Ucrania no es Palestina. O no ha visto la guerra que le ha peleado Ucrania a Rusia. Le ha peleado una guerra de verdad, una guerra de resistencia y de ataque. Entonces usted no puede aspirar a tener una paz a la carta. Ay, no quiero tropas de Europa ahí tampoco. Como quien dice, esto es mío. Pero hermano, venga acá, ¿y cómo es que estamos hablando? Esa es una nación que tiene representación en Naciones Unidas. Ucrania, desde que era Unión Soviética, la única, después de Rusia, la única república soviética que tenía representación en Naciones Unidas era precisamente Ucrania. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.